Hola, muy buenas tardes, soy Sonia Alda. Quiero darles antes que nada la bienvenida a todos, darles las gracias por haber mostrado tan extraordinario interés por este seminario internacional sobre respuestas ante las nuevas amenazas a la seguridad nacional 2020. Es un placer por varios motivos. Primero, como les digo, por la inscripción de tantas personas y el interés demostrado, pero desde luego, además, porque quiero expresarles antes que nada que este seminario es producto de una iniciativa que es nueva y que queremos aprovechar este evento por parte de las instituciones que lo conforman para en 2 segundos poder conversar con ustedes y anunciarles la configuración de esta nueva iniciativa. En este caso, de lo que estamos hablando es de una red que va a ser, es una red llamada Mundo Sostenible y que es una red global de desarrollo y de seguridad. Bajo la iniciativa de esta red es como queremos plantear la iniciativa que vamos a tener lugar aquí en estos días. Como bien saben, la iniciativa, como les decía, era una red global de estudios que pretendía abordar la complejidad y la relación entre la seguridad y el desarrollo bajo un enfoque multidimensional. Y para conformar esta red, sí quisiera detenerme un segundo en plantearles cuáles son las instituciones participantes para este proyecto y, como les digo, se inicia en este momento, ¿verdad? Bueno, bajo la iniciativa y el liderazgo a quien propusimos a las instituciones que ustedes están viendo en su pantalla, el Real Instituto del Cano les propuso llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CASEDE, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y, por supuesto, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la ULAP, de la Universidad de las Américas de Puebla. Pues bien, el año pasado estuvimos haciendo muchas iniciativas, foros de conversación, seminarios internacionales y tenemos en vísperas la publicación de un libro importante, un libro internacional que en cuanto esté y estará en breve ya listo, estaremos encantados y gustosos con todas aquellas personas que nos han proporcionado sus datos de poder difundirles. Por supuesto, muchísimas gracias además por habernos proporcionado sus datos, ya que esto nos permitirá mantenerles al día de las actividades que estamos realizando. El objetivo del seminario es reflexionar sobre la respuesta de todos los actores políticos, privados, incluso organizaciones criminales ante las nuevas amenazas que emergen en el mundo y en este momento estamos precisamente insertos en una extraordinaria crisis que por supuestísimo afecta a todos los ámbitos, como ustedes muy bien saben. Voy a dar ya inmediatamente la palabra a los ponentes de hoy. De todas maneras, ustedes saben, antes quiero recordarles el programa. Hoy está la reacción y respuesta de gobiernos y la sociedad. El jueves 21 serán las debilidades de los modelos de gestión estatal. En la próxima semana tendremos la reacción y fuerzas de actuación de las Fuerzas Armadas y Policía y el jueves 28 será la última sesión en la que conversaremos sobre América Latina en la nueva geopolítica que toda, incluso esta situación de crisis, está generando y podremos discutir hasta qué punto se está modificando. Como les decía, tengo el placer de poderles presentar la mesa de hoy, lunes 18 de mayo, respecto a medidas gubernamentales y reacciones políticas y sociales. En este caso va a participar la doctora Carolina Sampó del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara de la Universidad de las Américas, Puebla. Ellos tienen una sólida carrera académica. La doctora Sampó es investigadora adjunta del Consejo Nacional CONICET y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad
de La Plata. Por su parte, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es profesor a tiempo completo de la Universidad de las Américas y forma parte, es coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma universidad. Él es el coordinador de la maestranza en Gobernanza Global. Vamos a dar inicio, inmediatamente les voy a dar la palabra a los ponentes. Quisiera recordarle algunas cuestiones. Como que se entregará un certificado de participación a todas aquellas personas que estén presentes en las cuatro en estas sesiones que les he descrito, que la instrucción, como ya ustedes saben, es gratuita y que después de la exposición de los ponentes tendremos un tiempo que procuraremos que sea el máximo posible de debate, en el que les pediría, por favor, que ustedes a través del chat, desde el momento que lo deseen, escriban sus preguntas, ya que dar el turno de palabra resultaría, con la cantidad de gente que estamos, absolutamente imposible, y creo que hemos pensado que la mejor opción sería esto. Lamento desde ya, y me disculparé varias veces si no podemos atender todos los comentarios y las preguntas, pero desde luego les animo vivamente a hacerlo, porque es la motivación de la red, crear espacios de debate sobre temas que veo que nos interesan mucho a mucha gente y que me alegra muchísimo que aquí estén con nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias y, por favor, la doctora Sampo dispone de 15 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, doctora. Tiene la palabra. Sonia, va a empezar Gerardo. De cualquier manera, aprovecho para agradecerles a todos. En este momento somos 170 personas. Vuelvo a repetir, por favor, mantengan los micrófonos silenciados. Recuerden que si quieren hacer preguntas lo hacen vía chat. Y si ven que se enlentece la comunicación, por favor, apaguen las cámaras. Muchas gracias. Gerardo. Muchas gracias, doctora Sampo. Muchas gracias por la presentación a Sonia Alda del Real Instituto Elcano. Aprecio muchísimo la invitación y la Universidad de las Américas Puebla agradece la invitación del Real Instituto Elcano, del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, que se conformaron primero en una red hace un par de años y a la cual nos hemos sumado a esta red que se llama Mundo Sostenible, otras instituciones y think tanks en América Latina y en España. Bueno, para dar inicio a estos seminarios, queremos empezar sobre el concepto de y los nuevos riesgos y amenazas y vulnerabilidades que el mundo está viviendo a partir del año 2020. El Foro Económico Mundial de Davos previno, proyectó como una 10ª amenaza de probabilidad que surgiera una pandemia, pero no estuvo dentro de las 5 que normalmente atienden los consejos de seguridad nacional y las empresas en el mundo. Amanecimos en el año 2000 con una de las peores pandemias que haya vivido la historia de la humanidad, de la mano con una recesión económica global en 2020 y que no sabemos hasta cuándo se llegará a detener. Estamos viendo una guerra económica entre Estados Unidos y China. Ya no es una guerra comercial solamente de subir aranceles, ya es una guerra claramente económica que incluye una lucha entre las monedas, el surgimiento de una criptomoneda, una moneda electrónica por parte de China. Amanecimos también 2020 con una crisis del sector energético global, con la lucha entre la Federación de Rusia y Arabia Saudita, que está afectando a países productores de petróleo como México. Y la pandemia, la recesión económica asociada con esto, aumentará los niveles de pobreza y desigualdad según todos los estudios de Naciones Unidas, de la CEPAL, de la OCDE, entre otros. Y esto claramente causará tensiones sociales que nos interesará ver. Bueno, esta presentación que me coordinaré con Carolina para que se las podamos hacer llegar como materiales de este seminario. Les platico un poco. Dentro de la Universidad de las Américas Puebla hay un
proceso de investigación, un proyecto de investigación de seguridad nacional y seguridad global en el mundo. Y estamos estudiando desde marzo de este año las principales amenazas producto de esta pandemia y la participación de las fuerzas del orden para atender estos problemas. No me voy a detener, la presentación la van a tener. Quiero que se fijen en las fechas en las que inician las cuarentenas obligatorias en estos países que seleccioné. Argentina prácticamente fue uno de los primeros países en tener una cuarentena fuerte. Les pedimos a los colegas que puedan apagar sus micrófonos, por favor. Brasil, hemos visto los terribles problemas que ha tenido el gobierno de Jair Bolsonaro, las luchas, las pugnas que tienen también con los gobernadores de este país federal. Chile, por supuesto, Chile es un caso muy complicado para la región porque viene de una crisis de movimientos sociales muy fuertes el año pasado, con una situación económica que lo está lastimando su economía, y se le suma la recesión económica por la que atravesará por el tema del COVID. China, por supuesto, también fue el primer país de origen de esta pandemia. Sin embargo, la recesión económica en China no va a ser tan fuerte, por ejemplo, como la va a vivir Estados Unidos. Obviamente hay el temor de que pueda haber un resurgimiento de esta pandemia en China y en el sudeste asiático. España, la mayoría de los que participamos en este seminario somos de países latinoamericanos, la gran mayoría de fuerzas del orden, pues hemos visto las medidas extraordinarias que tuvieron que tomar el Ejército de España, la Guardia Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Y España, uno de los principales países que en esta España, hay que decirlo, ha sido un país referente para las legislaciones en materia de estados de excepción, y hemos visto cómo los estados, la declaratoria del estado de alerta en España, pues estuvo no exento de divisiones políticas, principalmente con el Partido Popular, el Partido Conservador. Estados Unidos, el país vecino de México, es hoy el foco más importante de contagio, no solamente para mi país, sino para el resto del mundo. Estados Unidos es la principal relación política y económica para 2/3 partes de los países del mundo, ¿no? Estados Unidos con más de 1 millón de infectados, probablemente llegue a los más de 200,000 infectados, más de 30 millones de desempleados, con una crisis del federalismo muy fuerte también en ese país, luchas entre los gobernadores por abrir o no abrir la economía. Francia, de nueva cuenta, estamos viendo que aunque se están estabilizando datos de este fin de semana, las muertes en este país, pues no deja de ser uno de los 5 países más infectados en el mundo. Italia, ni se diga, fuertemente criticado por haber tomado muy malas decisiones en el anuncio de las medidas de distanciamiento social, ¿no? Y también hemos visto con fuerza cómo el cuerpo de carabineros tuvo que entrar para ayudar a controlar la movilidad en regiones de este país. Por supuesto, mi país, México, no ha estado exento de críticas internacionales, no solamente por el colapso de las instituciones de salud, sino también porque el modelo mexicano probablemente esté subregistrando el número de contagios y probablemente también de fallecimientos. Ante los problemas de fortaleza institucional de las áreas de salud del gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas han tenido que salir en apoyo, en auxilio de las políticas sanitarias y en muchas áreas multidimensionales, que no es objeto de este seminario, sino de otro más adelante. Miren, yo les presento este
esta matriz de medidas gubernamentales para enfrentar las amenazas 2020, ¿no? Las agrupé en 6. Estas se recogen de varios documentos nacionales e internacionales. Son, digamos, más o menos entre un 70, un 80% de las medidas que están tomando los países, no por sectores. Sanitarias, que ya creo que todos nos hemos vuelto casi expertos en los conceptos de las pandemias, ¿no? Ahí están, prácticamente todos estos países están haciendo estas medidas. Económicas, por supuesto, presupuestos extraordinarios, créditos de instituciones financieras internacionales. Argentina le vino muy bien el apoyo de organismos internacionales en esta materia, lo sabemos también por el acompañamiento de su deuda. La suspensión provisional de pago de impuestos, inclusive países como Francia, Marruecos, en otros países europeos, han sido muy generosos también en la suspensión de pagos de servicios básicos. Eso también está sucediendo en México por parte de gobiernos locales, están saltando a las medidas del gobierno federal. Políticas, decretos de estado de emergencia, alertas y excepción. Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial o en algunos casos en los años 60, los movimientos sociales del 68, 70 en el mundo, no veíamos decretos de estado de emergencia, no habíamos visto un gran desarrollo democrático en el mundo. Seguridad y justicia, por supuesto, cierre de fronteras, cancelación de vuelos, restricción de movilidad, algo muy interesante también, excarcelamiento de presos. Y muchos de los que estamos en este seminario están en academias militares estudiando cursos de posgrado. Hemos visto el apoyo extraordinario que están haciendo ejércitos en toda la región de América Latina, que enumero ahí y lo tienen ahí ustedes, ¿no? Y cooperación internacional, la parte a lo mejor más lenta de las medidas que tardará muchísimo en concretarse, pero se están dando. Miren, les propongo también todas las instituciones civiles y militares, después de que pase la pandemia, pasaremos por el escrutinio de cómo reaccionamos, cómo manejamos la crisis. Y estas son algunas de las variables que serán estudiadas, con las que se evaluará a las instituciones de sanidad, de seguridad, de justicia y, por supuesto, también militares y a las cancillerías. Entonces, no se vienen momentos fáciles mientras manejamos la pandemia. Las instituciones de seguridad y justicia están teniendo la mayor presión de medios de comunicación, sociedad civil, organismos internacionales, ¿no? No es una etapa fácil, es el momento de los líderes en el mundo. Con esto empiezo a concluir. Hay 5 preguntas desde la ciencia política sobre el manejo de las amenazas. Hay muchas dudas de que si el mundo va a ser diferente con el cambio climático, la globalización va a terminar, pues probablemente no, ¿no? Pero al menos estas 5 preguntas que nos interesa como estudiosos de las instituciones políticas y de seguridad. Primero, ¿cómo medir el impacto del COVID en las políticas implementadas por los gobiernos? Pues bueno, ya les presenté estos indicadores para que los tengan a la mano, para que vean cómo sus instituciones van a ser evaluadas. ¿Influye el nivel de desarrollo de los países? No, aquí ya podemos hacer una correlación muy sencilla, ¿no? Países desarrollados tienen las tasas más altas de contagio y fallecimiento, ¿no? Estados Unidos es el gran perdedor en el manejo de esta crisis. Reino Unido, Francia, España e Italia. Desarrollo no significa un buen manejo de los indicadores de esta pandemia. Y hay países desarrollados que sí contuvieron la pandemia, Japón, Alemania, Suiza y Australia claramente. ¿Influye la geometría política, por ejemplo? No. Argentina y México, por ejemplo, que tienen gobiernos de izquierda, tienen resultados diferenciados. Argentina está haciendo un muy buen trabajo, lo que no estamos viendo en México. ¿Influye la forma del régimen democrático y autoritario? ¿No? Pensamos que China, al ser un país más autoritario, controló, pues no. Hay casos exitosos de democracias que lograron contener la pandemia. Alemania, Japón, Suiza y Australia. Otra pregunta que está surgiendo, si influye el sistema de gobierno federal o central.
Pero claramente estamos viendo 3 países federales que están teniendo problemas con sus autoridades locales, Estados Unidos, México y Brasil. Pero hay países como Alemania y Argentina que, aunque son federales, están haciendo un buen trabajo. Hay 4 posibles respuestas para estas preguntas y por qué hay estados que están haciendo un mejor manejo de la crisis. Primero, la fortaleza de los sistemas de bienestar, ¿no? Inclusive en México constantemente el gobierno actual recrimina a las anteriores administraciones por el colapso de las instituciones de salud federales y estatales. Funciona también, es una hipótesis que se lanza por parte de colegas como Giraudi, el arraigo de los partidos que llevan al poder a los presidentes, ¿no? Vemos cómo, en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro en Brasil, inclusive en Estados Unidos, aunque hay un partido fuerte que es el republicano, llegaron con movimientos más que con partidos de fuerte arraigo. Fundamental, el caso argentino, el caso alemán lo estamos viendo, una gran coordinación de autoridades nacionales y locales. Y una hipótesis para muchos de ustedes que están haciendo trabajos de investigación de posgrado, revisar de qué manera el auxilio y coordinación con instituciones de seguridad y fuerzas armadas están ayudando a fortalecer a esos estados que tenían instituciones sanitarias débiles. Mira, les dejo esto, les recomiendo mucho que vean la página de internet del Foro Económico Global de Davos y trata de responder a estas preguntas. Los círculos intermedios que ven adentro en el centro de esta gráfica son las preguntas que se hacen los tomadores de decisiones de política y economía. Y yo les pongo sencillamente el de las respuestas de gobierno, cómo van a ser evaluadas y coinciden con otros documentos internacionales. Y también cuáles son las respuestas con este modelo de inteligencia estratégica colaborativa, cómo prevén que saldrán mejor, cómo detener mejor la expansión infecciosa del COVID-19. Yo la dejo aquí, les agradezco muchísimo su participación. Estoy viendo casi 194 participantes. Le cedería el uso de la voz a mi colega en Argentina, Carolina Sampo. Muchas gracias, Gerardo. Carolina, por favor. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, esperen un segundito porque mi doble rol tengo que admitir a algunos participantes que todavía están ingresando. Gerardo, si tú pudieras hacerlo, sería genial. Claro. Vale, me despreocupo de eso. Entonces, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de las respuestas sociales, en realidad, de las reacciones sociales en América Latina. Esto un poco en consecuencia de lo que venía planteando Gerardo recién. Lo primero que me interesa marcar es, quizás volver un poquito para atrás, pero vale la pena, es que al día de ayer teníamos 4.600.000 personas infectadas y arriba de 315.000 muertos a nivel mundial. 212 países involucrados en esta pandemia. Y en América Latina, todos los países, incluidos algunos insulares, como uno puede considerar de repente Haití, presentan casos. Esto sin entrar en el detalle de, como marcaba recién Gerardo, la situación de Estados Unidos o incluso la situación de Brasil en el último tiempo y de Perú en estos últimos días, ¿no? No solamente en cantidad de infectados, sino en cantidad de muertos. Entonces, me parece importante esta cuestión de el alcance global de la pandemia y el hecho de que no sabemos cuánto va a durar. En ese sentido, una de las primeras cosas que se ven, tanto en las reacciones gubernamentales como en las reacciones sociales, es que parecen haber sido tomadas las decisiones gubernamentales, sobre todo pensando en el corto plazo. El tema es que esto se está expandiendo en el tiempo y eso genera una modificación en las reacciones sociales que mencionábamos al principio. Marco yo, o creo yo, que hay 3 etapas bastante diferenciadas en América Latina en términos de estas reacciones frente a las medidas gubernamentales.
La primera etapa que se ve, sobre todo considerando las experiencias de España y de Italia, tienen que ver con el alto acatamiento a las medidas, sobre todo relacionadas a las cuarentenas, las órdenes de quedarse en casa, y en este sentido me parece que en un primer lugar hay que tener en cuenta que la mayor parte de los países de la región tuvieron en cuenta las dificultades económicas que podía generar estas medidas, al menos en un primer momento. Y después vamos a hablar de qué pasó en un segundo momento, porque esto genera una modificación en la dinámica que tiene que ver con las reacciones. La segunda cuestión es, como decía hace un rato, el miedo generado por la experiencia de Italia y de España y cómo veíamos estrepitosamente la cadena de contagios y la cantidad de muertes que era choqueante, y de esto Sonia, bueno, puede dar fe mucho más. Pero nosotros lo veíamos como espectadores, entonces de alguna manera creo que entendíamos que la forma de evitar que nos pasara lo mismo era acatar estas cuarentenas. Y la tercera cuestión en este sentido es que no fueron solamente los gobiernos los que colaboraron en generar un alto acatamiento en la mayor parte de los países de la región, sino que también hubo otras organizaciones, incluidas las organizaciones criminales, que se encargaron de reforzar en aquellos lugares donde tenían control territorial el acatamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a pasar el tiempo y, primero, no se da la cantidad de contagios, la explosión que se espera mirando a Italia y España? Y segundo, empiezan a aparecer los problemas económicos que mencionábamos antes. En el caso de El Salvador, por ejemplo, es un caso paradigmático, se dieron $300 en el inicio de la pandemia, y sin embargo, cuando llegó el segundo mes y la gente empezó a pensar en ir a cobrar ese dinero para sobrevivir dentro de este aislamiento, se empezaron a cerrar los espacios en los que se repartía el dinero, y el dinero no se repartió porque no existía, porque no lo tenían. En esto obviamente se suma el hecho de que El Salvador usa dólares, que no sería el caso de Argentina, donde también hay un fondo de ayuda asistencial que se continúa dando, que está dado en pesos y que en definitiva depende de la emisión monetaria del gobierno de turno. Y en segundo lugar, la otra cuestión que me parece importante es que no se ve la explosión, salvo en el caso de Estados Unidos, que, como bien decía Gerardo, tiene a favor y en contra esta condición de país desarrollado. ¿Y por qué digo en contra? Porque prioridades como las libertades pesan mucho más en este caso que la necesidad, si se quiere, de los gobiernos de asegurar la seguridad y el bienestar de la población por sobre cuestiones como la economía. En ese sentido, en Estados Unidos desde el principio hubo una fuerte reticencia a aceptar órdenes de quedarse en casa, porque esto ataca a un principio básico, que es el principio de la libertad. Y esto es algo que, ojo, en el caso de Estados Unidos hay protestas y en muchos casos se desatiende estas órdenes, entre comillas, pero esta cuestión, esta tensión entre libertad y seguridad, que es inherente, si se quiere, a la disciplina, aparece muy, muy fuerte a medida que va pasando el tiempo dentro de la cuarentena. Lo mismo pasa si uno piensa en la geolocalización, por ejemplo, como se hace en el caso de Corea del Sur. Esto obviamente tiene que ver con restricciones a las libertades. Entonces, hay sociedades que aceptan reducir su libertad en pos de su seguridad, y hay otras sociedades que no lo aceptan. El caso de Estados Unidos es complejo, obviamente, es diverso porque es muy grande, pero en líneas generales no podemos decir que lo acepte tan fácilmente. Una tercera etapa tiene que ver con no solamente la reducción al acatamiento, sino la multiplicación de las protestas en contra de las cuarentenas. Y en este sentido, lo que más se ve es el pedido de ayuda por parte del Estado para cubrir las necesidades básicas que aparecen como insatisfechas. Hay un montón de ejemplos. El Salvador es uno, Colombia es otro, Perú es otro, Bolivia es otro. Podemos ver también otro tipo de protestas, como es en el caso de Brasil, donde las protestas
no solamente las protestas de tocar las cacerolas en contra de la falta de políticas por parte del gobierno central, sino también las protestas lideradas por el mismo presidente en contra de la restricción de libertades, como decía hace un rato. En este contexto, entonces, me parece que es importante hablar de qué pasa. ¿Por qué aparecen estas protestas? ¿Cuáles son las características de las sociedades, sobre todo en términos económicos? Porque en definitiva pareciera ser que en el caso de América Latina es esto lo que moviliza a la gente para no quedarse más en su casa. Además de esto que decía hace un ratito de la idea de que la crisis aquí todavía no explotó y las dudas sobre si explotará o no explotará. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en América Latina los altos niveles de economía informal hacen que sea muy difícil para la mayor parte de la población sobrevivir en estas condiciones. Hay 140 millones de personas, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, que viven de economías informales. Esto es 1 de cada 2 personas en América Latina dependen de la economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un empleador, que dependen de poder salir a la calle para poder comer, para poder vivir. Y entonces, obviamente, en este sentido, si los estados no generan las ayudas necesarias para que esa gente se pueda mantener dentro de su casa, la gente va a terminar saliendo a buscar el sustento, que es lo que pasa en muchos de los países de la región. La segunda cuestión es la crisis económica, que nos va a acompañar mucho tiempo. Esto lo tenemos claro, creo, a esta altura, ¿no? Creo que ayer fue, Estados Unidos preveía una caída del PBI del 30%, una cosa así. Las estimaciones en América Latina, por lo menos para principio de año, eran bastante más modestas. Se habla de una caída del 4,6%. Estamos todos convencidos que va a ser mucho más importante en ese sentido. Y la tercera cuestión es la falta de respuesta por parte del Estado en cuestiones críticas como la alimentación, la falta de agua y la habitabilidad de algunos sectores. Porque no es lo mismo hablar de mantenerse en cuarentena cuando uno vive en condiciones medianamente cómodas que cuando vive en un barrio de emergencia. Y esto no es casual, digamos, lo hemos visto en las favelas en Brasil, lo hemos visto en las barriadas, lo hemos visto en las villas en Argentina. Las condiciones de habitabilidad y de higiene también son muy complejas para mantener a la gente 60 días adentro o más, en nuestro caso. Estamos a punto de traspasar esos 60 días. Entonces, todo esto lo que va haciendo es generando un caldo de cultivo y rispideces frente a las medidas gubernamentales que mencionaba Gerardo. Y aquí es donde, creo yo, aparece el crimen organizado como un actor fundamental desde 2 perspectivas. Por un lado, porque es un actor que también está siendo golpeado por la pandemia, un actor absolutamente global que se ve obligado a flexibilizarse, adaptarse, repensar la manera en la que se comporta en este nuevo contexto de fronteras cerradas, de movimientos limitados y controlados. Y entonces es en ese contexto en el que el crimen organizado decide fortalecer los núcleos duros. ¿Qué entendemos por fortalecimiento de los núcleos duros? Básicamente es ir a lo local, a las comunidades, a aquellos lugares que le permiten ejercer autoridad y le permiten también construir legitimidad. El problema para los estados, para la sociedad civil, es que si el Estado está ausente o está ocupado en otra cosa, por decirlo así, el crimen organizado tiene muchísimas posibilidades de reproducirse, reclutar nuevos miembros, incorporar territorios a los que controla a través de la provisión de bienes y servicios básicos. Sabemos, lo pueden ver al costado, que en el caso de México, por ejemplo, pero también se dio en Brasil, en otros países. En el caso de México lo llamativo es estas cajas, no sé si llegan a verlas, con la cara del Chapo Guzmán,
había barbijos con la cara del Chapo Guzmán. En el caso de Brasil, diferentes organizaciones criminales también repartieron estos bolsones de ayuda. Los Zetas en México repartieron bolsones de ayuda. Entonces, me parece que aquí el equilibrio es bastante complejo para que la gente pueda decidir si quiere indirectamente legitimar a estas organizaciones criminales. En este sentido, me parece que es importante considerar el rol de mujeres líderes dentro de las comunidades, dentro de las distintas comunidades, porque como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de algunas de las villas de Capital Federal, las mujeres se han posicionado como líderes organizadoras para intentar hacer cumplir normas que protejan a las personas que viven dentro de esas villas. Digo, en este sentido, estas mujeres pueden no solamente ser explotadas por el crimen organizado, que en medio de una crisis económica puede venir a intentar brindarles una solución a sus problemas por lo menos inmediatos, pero si el Estado, en lugar del crimen organizado, utiliza esos canales para llegar a las comunidades, sin duda su política, si se quiere, de llegar a espacios donde hasta ahora el crimen organizado tiene sobre todo el control territorial y en algunos casos logra una cierta gobernanza, es decir, la imposición de un orden, como mostraron en el caso de las favelas y el reforzamiento de la idea de cuarentena, el Estado tiene en sus manos una herramienta, por lo menos, para recuperar espacios que el crimen organizado explotaba y está intentando multiplicar. Obviamente, en este contexto, es muy difícil para los estados prestar atención más allá de la pandemia. Pero es necesario que más allá de lo inmediato se piense en escenarios de corto y mediano plazo. Porque, insisto sobre eso, no sabemos cuánto va a durar la crisis. Sabemos que empezó, por ejemplo, y no hablo de China, digamos, en Europa, hace poquito se descubrió que a fines de diciembre apareció el primer caso en Francia. Es decir, que llevamos 5 meses y medio o 6 meses en los que esto obviamente se ha ido complejizando. El punto es que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y si dura 3 meses es una cosa, pero si dura 2 años es otra. ¿Qué pasa con los sectores sociales más vulnerables a medida que pasa el tiempo? Me parece que esta es una pregunta que los estados tienen que responder, que tienen que atender, porque si no, organizaciones como las criminales van a avanzar mucho más que el espacio que tenían ahora. Con esto dejamos todo el espacio a preguntas, Sonia. Vale. Entonces, tú lo manejas desde ahí, ¿cierto? Con Gerardo nos quedamos por aquí. Sí, no te preocupes. Muchísimas gracias, Carolina. Como les comentaba, la dinámica del evento viene terminada ahora después de hechas las exposiciones, que quiero felicitar, por cierto, aprovechar y felicitar a los dos ponentes porque me parece que ha sido excelente y ha quedado perfectamente complementada las iniciativas estatales y las respuestas sociales, así que creo que ha sido magnífica la complementación que han tenido. Empezaríamos con el turno de palabra. Ha habido una pregunta, un ponente, Tello XD, disculpe que no puedo decir todo el nombre, pero es la información que aparecía en las preguntas. Se pregunta, Carolina, la doctora Sampo ha mencionado ya algo al respecto, se preguntaba cómo influye la formalidad de la sociedad en el desarrollo de la pandemia, ¿no? Un tema que en América Latina es central y que genera extraordinaria preocupación a todo el mundo. No sé si yo creo que podrían, desde el punto de vista de los gobiernos y desde el punto de vista de la sociedad, para ambos me parece que es oportuna la pregunta. Si seguimos el orden de exposición, quizá Gerardo, podrías empezar y por favor Carolina a continuación. Gracias. Si entiendo bien por la palabra formalidad de la sociedad, que hay mucha informalidad en muchos sectores de la economía latinoamericana.
yo creo que es el gran drama de México y va a ser el gran drama de América Latina. Por ponerles un ejemplo. La señora que vende tortas en la esquina de mi colonia, aquí la Condesa, falleció la semana pasada y muy probablemente por una condición, no sabemos si de COVID, pero todos los días vende yo creo que más de 1,000 tortas, ¿no? Estos sándwiches mexicanos, y condición de obesidad, la informalidad, la gente vive muchas veces al día. Sin embargo, los economistas que estudian los temas de la pobreza en América Latina dicen que son las redes sociales, las redes familiares las que están cachando a esa gente que está trabajando en la informalidad. Y por supuesto que la delincuencia organizada se va a aprovechar de esta situación. Los datos para México son terribles. Además de la pandemia, el tema de la recesión económica, la inactividad económica, se prevé que puedan caer en pobreza y pobreza extrema cerca de entre 2.5 y 4 millones de mexicanos. Entonces, eso va a agravar la situación de tensiones sociales, ¿no? Obviamente está medido, la pobreza no causa violencia ni criminalidad, pero sí las desigualdades y sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Donde las desigualdades, la pobreza es más lacerante que en zonas rurales, ¿no? A partir de hoy, algunos municipios, sobre todo rurales en México, podrán abrir sus actividades, se quita el confinamiento general. Y con esto termino, Sonia, para darle la palabra a Carolina. Por el lado de la formalidad, yo creo que también muchas instituciones, sobre todo privadas en México, el sector educativo, las universidades, los colegios privados de pregrado, tomaron decisiones por delante que el gobierno, se autoconfinaron, se autoaislaron socialmente antes de la instrucción del gobierno, porque el gobierno quiere aguantar lo que más se pudiera la decisión de mandar a confinamiento a los mexicanos. Y gracias a eso es probable que muchas ciudades se estén salvando de no tener los picos de pandemia. Muchas gracias. Carolina, por favor. Muy bien. Lo otro que agregaría, más allá de lo que dije en la exposición, quizás, no sé, la pregunta tiene que ver con la formalidad en torno, por ejemplo, al cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, en este sentido los latinoamericanos somos bastante poco amigos del cumplimiento de la ley, pero me parece que en este sentido sí ha habido un alto acatamiento, como decía, sobre todo al principio de la pandemia, vinculada al miedo. Ahora, sin duda, como decía Gerardo y como contaba en la exposición, las condiciones de informalidad en la que se vive en lo cotidiano, insisto, 1 de cada 2 personas en la región vive de economías informales. Entonces, ¿cómo haces para pedirle a alguien que si no sale a trabajar, no come, que se quede en su casa? La única forma es que el Estado le provea una solución, le dé una ayuda monetaria o en bienes, porque si no, lo primero que va a pasar es que se va a romper con esa orden. Y lo segundo que va a pasar es que le vas a abrir la puerta a organizaciones criminales que van a encargarse de suplir esas falencias del Estado. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con el poco también, no solamente con la cuestión económica, sino también con el poco apego a la ley que tenemos en América Latina. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir con las preguntas que cada vez son más. Hay un corto, ¿no? Creo. Bueno, les decía, Cristian Marcelo pregunta, y me parece que es muy oportuna la pregunta, pero precisamente por la deficiencia de las mismas, aunque sería imprescindible y necesaria, sobre iniciativas, si les consta a los ponentes, iniciativas a nivel subregional o regional en los cuales se hubieran o creen que se pudieran tomar medidas en conjunto y no limitarse al ámbito nacional. Seguimos el mismo orden, si os parece. Gerardo, por favor. Gracias. Pues mira, México, la Cancillería mexicana ha desarrollado diálogos con los países de Centroamérica y del Caribe para impulsar la iniciativa en Naciones Unidas para que
no haya acaparamiento de medicinas, sobre todo para países en desarrollo. Fue una resolución que presentó México, fue aprobada en aislamiento en la Asamblea General en Nueva York, pero va a ser muy lento, ¿no? Iniciativas más bien regionales, yo me imagino, voy a hablar más por la región en la que yo trabajo, veo muy buena coordinación, siempre ha habido con pandemias, muy buena coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos ya mandó 300 ventiladores a México que están fundamentales para esta etapa de crecimiento de la crisis. El CDS, el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, ayuda normalmente a México a identificar las primeras cepas. Afortunadamente hubo capacidad del gobierno mexicano relativa para prever esto, pero cuando fue la influenza H1N1 en el 2009, México, Estados Unidos y Canadá trabajaron muy de cerca. México tiene mucha responsabilidad también de ayudar a los países centroamericanos en caso de que se vean contaminados. Hay muchos centroamericanos que se están contaminando, que se están infectando en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y en otros estados de la Unión Americana, y ellos pueden venir a contagiar tanto a mexicanos como a centroamericanos, y ese es el mayor proyecto que me gustaría ver, ¿no? No puedo hablar yo de Sudamérica, a lo mejor ahí lo dejo más a Carolina. Gracias. Caro, por favor, Carolina. Bueno, yo creo que en realidad la pandemia ha venido a demostrar que los mecanismos de gobernanza global que podrían haberse contemplado para hacer frente a la crisis fracasaron estrepitosamente. O sea, básicamente los estados lo que hicieron fue cerrarse en sí mismos y tomar decisiones sin consultarle a los otros, aun cuando esto afectaba a terceros estados, ¿no? Pero esto en un primer momento. Ahora, en un segundo momento, donde en todo caso todos nos pusimos de acuerdo en que la política más eficiente, si se quiere, era encerrarse, por lo menos en este contexto, no hubo ni siquiera diálogo en torno a si todos nos encerrábamos al mismo tiempo. La pregunta de alguna manera es si todos hubiéramos cerrado las fronteras y establecido las cuarentenas al mismo tiempo, si este virus no se hubiera acabado. La lógica, digamos, de si se hubiera cumplido a rajatabla, es que sí, efectivamente, la cuestión se hubiera acabado. Hay muchas cosas sobre el virus que todavía no sabemos de cualquier manera, pero más allá de eso, que tiene que ver con la dinámica propia de algo que es muy, muy, muy nuevo, ¿no? Pensábamos que era respiratorio, ahora sabemos que es una falla general, digamos, cosas que van cambiando en el día a día. Me parece que los estados están muy preocupados en lo que pasa al interior de sus fronteras, y no los culpo, es entendible, están buscando que su población sobreviva. Entonces, creo que pensar en iniciativas de cooperación, aunque sean deseables, parece poco probables. Insisto en esto, para mí los estados, esta es mi percepción claramente, para mí los estados están mirándose el ombligo, y bueno, cuando pase el temblor veremos qué pasa. Muchísimas gracias. El problema es que esto es un problema global y pareciera que requiere soluciones globales, ¿no? Pero bueno, vamos a ir discutiéndolo a lo largo de estos días. Hay una pregunta, todas son interesantísimas y esta es muy difícil. Yo creo que esta la podríamos responder y reflexionar casi al final de estas sesiones, ¿no? Pero me parece muy bien que Andrea Estudillo se haya animado a hacerla para que vayamos pensando todos en ella, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto en materia de seguridad internacional por el COVID? En relación a algo que todos compartimos a casi todos los países. Es decir, ¿qué retos se nos plantea en seguridad internacional por la pandemia que todos los países o a nivel global compartamos? ¿No? Bueno, no es tan evidente y me parece que es de extraordinaria complejidad esta pregunta. Os doy un minuto porque como vamos a ir abordando a lo largo de estos días, quisiera pasar a preguntas más concretas y tenerla muy presente para todos estos días. Gracias, Andrea Estudillo. Bueno, yo creo que todos los países tendrán como reto mejorar la definición de sus agendas de riesgo de seguridad nacional. Organismos regionales como la OTAN, como la OEA, o global, internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tendrán que retomar el tema de pandemias. Yo recuerdo
que en su momento, cuando Estados Unidos tuvo la presidencia y Consejo de Seguridad, Al Gore llevó el tema de la pandemia del SIDA en África, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mejorar muchísimo el tema de la cooperación para encontrar vacunas de manera rápida, producción de medicamentos también que reduzcan las vulnerabilidades de los países. Carolina, por favor. Sí, insisto, creo como Sonia que es muy difícil contestar esto. Sí creo que a lo mejor haría falta retomar esta concepción multidimensional de la seguridad que se acuñaba sobre todo a principios de estos años 2000 y que se ha ido restringiendo quizás, ¿no? Y en este sentido incorporar las amenazas a la salud de la población, pensar en el individuo como el que puede ser puesto en jaque, y en este sentido no estamos hablando ni de estados, ni de organizaciones, ni de actores no estatales que pueden ser violentos o no violentos. Digo, no estamos hablando ni de crimen organizado, ni de terrorismo. Estábamos hablando de una amenaza que va más allá de lo que los estados o actores concretos puedan desarrollar. Entonces me parece que, como dice Gerardo, hay que sentarse una vez que pase la pandemia y ver qué cosas hay que tener en cuenta para que no nos vuelva a pasar algo similar. Muchas gracias. Esta quizá iría para Carolina, para la doctora Sampo. Milagros Sosa pregunta si teniendo, y voy a interpretar un poco su pregunta, ¿no? Porque hay cierta cuestión no muy clara. Interpretando su pregunta, Milagros, espero hacerlo bien, teniendo en cuenta que el contexto de emergencia provoca un esfuerzo general, una dedicación, entiendo, muy particular a la asistencia a la sociedad por la pandemia. La respuesta al crimen organizado va a ser un problema de atención por una cuestión estratégica o porque no hay capacidad para atender al problema. A ver, no es que se lo haya desatendido completamente. Ha habido incautaciones en este tiempo, incluso incautaciones muy importantes de cocaína sobre todo, pero llama la atención que ha sido, por ejemplo, encargamentos de mascarillas, de insumos médicos, ¿no? Esto quiero decir vinculado a la lógica de la pandemia. Pero esto es una sola de las aristas del crimen organizado. El crimen organizado tiene un montón de manifestaciones. Por ejemplo, el cibercrimen. Por ejemplo, las falsificaciones. Entonces, el Estado no puede retirarse total y absolutamente del combate al crimen organizado en este contexto. Porque, por ejemplo, Interpol y Europol han mostrado avisos, tengo por ahí el flyer que anda dando vueltas, sobre todo porque hay mucha cantidad de usuarios de Internet nuevos, muy incautos, muy recientes, que pueden caer en la tentación de, por ejemplo, creer que van a encontrar una vacuna para el COVID-19 o algo que los haga sentir mejor frente al COVID-19 online. Entonces, hay advertencias por parte de Europol y de Interpol de que estas cosas no existen, digo que no hay vacuna contra el COVID-19, que ojo donde se compra, que siempre hay que comprar en sitios oficiales, básicamente porque el crimen organizado se está adaptando, se está flexibilizando y está mutando, y en ese sentido está explotando nuevos espacios. Y el más importante de esos espacios es el ciberespacio, donde empieza a haber la oportunidad de sacar provecho de la crisis. Muchísimas gracias. Una pregunta para Gerardo en esta ocasión, por ir turnando un poco las muchísimas, tenemos como 17 acumuladas y las que vengan. Voy a ir saltándome algunas porque entiendo que se van a poder abordar, y discúlpenme, en las siguientes sesiones. Una me parece que es de particular interés y muy apropiada para la exposición, o más o menos apropiada para la exposición de Gerardo. Voy a juntar dos. Virginia Ruedas, y esta es una pregunta un poco difícil,
pregunta cómo cree que impactarán las futuras elecciones cuando las haya, claro, y la crisis lo permita, cómo va a afectar a las futuras elecciones. Entiendo que a los resultados electorales, ¿no? Y en otra, ¿hasta qué punto esta crisis podría, concretamente Miguel Cuéllar la hace, podría afectar a una serie de instituciones debilitadas que ya son objeto de desconfianza y de desencanto por parte de la población? El colapso que genera ahora mismo la pandemia, ¿hasta qué punto puede reincidir en el problema que ya tienen como reto las democracias latinoamericanas? Gerardo, por favor. Muchas gracias a los Gracias. Virginia, en el caso de México, sí le va a impactar de manera negativa al gobierno de López Obrador, sin lugar a dudas, por el tema de la economía. Más o menos unos 10 millones de mexicanos de clase media afectadísimos por el coronavirus, ya no, seguramente no van a salir a votar de nuevo por el gobierno de López Obrador. Estadísticas básicas. El partido del gobierno que lo llevó está en los niveles más bajos, cerca de 18%, aunque el presidente tiene todavía márgenes de confiabilidad y de opinión pública magníficos. En España, probablemente la derecha aproveche esta situación para quitarle votos con los que apenas una alianza pírrica que tiene ahorita en el poder al Partido Socialista. En Brasil, no soy experto en cuestiones brasileñas. En Estados Unidos, que hay elecciones este año, no lo sabemos porque alteró el COVID. El principal candidato, el candidato opositor, Joe Biden, no está pudiendo hacer campaña. Está metido en su casa, en el sótano, haciendo campaña por video. Entonces, yo creo que todavía es muy pronto para predecir, pero tendrá un impacto fundamental. En México creo que va a ser el partido de derecha quien más atraiga votos de la clase media enojada porque no hubo un paquete de rescate importante para las empresas medianas y pequeñas. Y rápido, ¿cómo va a afectar? Yo creo que sí vamos a ver una caída en el latinobarómetro, en la confianza a las instituciones, sobre todo sociales, y a los gobiernos. Y ya estamos viendo el caso de México, está habiendo un aumento muy interesante de la opinión pública de las Fuerzas Armadas. Ayer el periódico Reforma sacó una encuesta que el 78% de los mexicanos apoyan que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad hasta que termine el gobierno de López Obrador. Gracias, Gerardo. Bueno, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Y también esta sería para Gerardo y la siguiente se la voy a hacer a Caro. Teresa Lezcano Hermoso pregunta si como además han mencionado los ponentes, para hacer frente a la crisis sanitaria muchos estados han tenido que decretar estados de alarma, ¿no? La pregunta es, como estamos viendo en todos los países que hay una prolongación extendida en el tiempo, dichos estados de alarma, ¿hasta qué paso esto no sería un paso atrás en materia de derechos fundamentales? Y a Caro le voy a hacer la siguiente pregunta sobre dos temas que ella ha contemplado. ¿Cómo el Estado podría aprovechar factualmente el poder de las mujeres líderes en comunidades, de las que habló Carolina Sampo, para desplazar de alguna manera las organizaciones criminales de ciertas zonas? Esta es Melanie Casellas quien hace la pregunta. Seamos breves, por favor, hay muchísimas preguntas. ¿Y qué es, Carolina? Sí, Caro, por favor, Carolina. Sí, en el desplazar, ¿no? Creo que perdemos. ¿Carolina? Si quieres, a lo mejor en lo que se reconecta Carolina. Exactamente, por favor, Gerardo, sí. Mira, yo creo que el gran paso hacia las democracias en América Latina después de los regímenes autoritarios, las dictaduras de seguridad nacional en los años 70, 80 en América Latina, tuvimos este boom democrático de creación de instituciones democráticas. Pero muchos países como México no legislamos los artículos constitucionales para los estados de excepción, ¿no? A los gobiernos que entraron en transiciones democráticas
muchos de ellos se espantaron, caso de México, y nunca quisimos legislar, en el caso el mexicano, el artículo 29. Hubo varias iniciativas, pero las organizaciones de sociedad civil se espantaban cuando veían esto. Veamos hoy el caso de España, que lo tiene legislado y le ayudó al gobierno español para que hubiera reglas claras, con tiempos establecidos, con aprobaciones del legislativo y del judicial en la materia. Yo no veo grandes retrocesos en materia de derechos humanos, porque en el caso, al menos por ejemplo, mexicano y del resto de la región, se han fortalecido las instituciones interamericanas e internacionales de derechos humanos. Entonces, no vivimos en las épocas de las dictaduras de los años 70, los años 80, y tenemos sociedades civiles mucho más exigentes, medios de comunicación que no van a pedir que los derechos fundamentales, los derechos básicos, no se pueden suspender, ¿no? Muy bien. Creo que mientras retoma Carolina, podríamos hacer una nueva pregunta a Gerardo. Carolina no dice estoy aquí, así que entiendo que está intentando retornar al aula. Una pregunta para Gerardo de Carlos Quiroz. Mencionó que esta pandemia obligará a los estados a repensar y a replantear sus agendas de riesgos. Pero en México tengo entendido que desde hace años las pandemias están en la Agenda Nacional de Riesgos. Luego, entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Solo es un formulismo la elaboración de esa agenda de riesgos? No se limitaría únicamente pues un poco letra muerta, ¿no? Por la pregunta que está haciendo Carlos, que me parece oportunísima. Por favor, Gerardo. Sí, las agendas de riesgo van cambiando, y ese es una buena agenda de riesgo. Al menos se debe de actualizar 2 veces por año y presentarse al Consejo de Seguridad Nacional de su país, y cuando hay instancias legislativas, mandarlas a las comisiones o comités de inteligencia o seguridad nacional. Entonces, por supuesto, las pandemias subió su nivel de intensidad en el año 2009, cuando surge en México la influenza y estalla, ¿no? Seguramente el tema de las pandemias estará en la agenda de riesgo de los países los próximos 2, 3 años, y después, cuando se encuentren las vacunas, volverán a bajar, ¿no? Así son las agendas de riesgo. Te recomiendo mucho el Global Risk Report del Foro Económico de Davos, y verás que las pandemias en el año 2008, 2009 estaban en su pico, bajaron y aparecieron de nuevo el año pasado, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Carolina, no sé si está, yo la he admitido de nuevo. Carolina, ¿estás ahí? Sí, volví, por suerte. Ah, qué bueno que has vuelto. Qué bien que has vuelto y no te has perdido por las ondas. Bueno, aquí hay una pregunta magnífica, como todas. La verdad es que son interesantísimas. Mar, perdón, pero pone MAG, no puedo decir más de su nombre, pregunta a Carolina que, teniendo en cuenta el contexto de polarización social en la que la persona que pregunta entiende que nos encontramos, si habría un punto de no retorno, pudiéndose llegar al caso de un estallido, del estallido de un conflicto social en general, ¿no? Y si en este caso, o en ese caso, o no, entiendo que no habiendo no se llegase a esta situación de estallido del conflicto, al menos sí se pudieran prever grandes cambios sociales y políticos, ¿no? En la región en general o en algunos países en particular. Cuando quieras, Carolina. ¿Otra vez saliste? No sé si nos escucha, creo que no. Bueno, vamos entonces a seguir con más preguntas. Gerardo, te rogaría en este caso que siguieras atendiendo tú las preguntas. Hay muchas preguntas que no voy a leer ahora. Soy perfectamente consciente que las estoy leyendo. Por favor, estoy leyendo absolutamente todas. Pero hay preguntas que vamos a tener
el tema, como por ejemplo la incidencia, cómo impacta la gestión del COVID de la imagen de las Fuerzas Armadas y Seguridad, cuál es la aportación de estas fuerzas, cuestiones de geopolítica que también abordaremos en otras sesiones, con lo cual, por favor, créanme que las estoy teniendo muy presente, incluso las volveremos a colocar para el momento en que lleguen sus sesiones y les agradezco mucho el interés, ¿no? Carolina, no sé si efectivamente yo la he vuelto a admitir. ¿Estás, Carolina? No, creo que tiene problemas de conexión Sí, todavía. la he vuelto a admitir, pero veo que no. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto creen que hay mucha preocupación con el tema de hasta qué punto el estado de la alarma? Gerardo se ha mostrado no preocupado por esa cuestión en cuanto a que esto los estados de alarma y su prolongación vayan a significar un paso hacia atrás en la cuestión de derechos humanos, ¿no? Pero saltando a ese tema, que más o menos en la medida de lo posible ha sido ya tocada, hasta que este es una muy interesante, ¿no? El tema que además a todos ustedes imagino que les interesa mucho sobre la ciberseguridad. ¿Hasta qué punto, o con respecto a los ciberataques, pueden llegar a ser una amenaza para los sistemas de salud? Lo pregunta Fernando López Romay, perdón. Sí, Fernando, yo creo que tú tienes en la mente el ciberataque que sufrió el sistema de salud de un hospital en el Reino Unido y también en su momento en Estonia. Están aumentando los ciberataques a hospitales, ya se tienen registrados, ya hay varias empresas que se dedican a monitorear ciberataques a través del Big Data, y sí se han encontrado brechas de seguridad en algunos hospitales, por ejemplo, que están teniendo de manera extraordinaria acceso a expedientes médicos, ¿no? Entonces, sí es una preocupación. Los hospitales tienen que ser considerados infraestructura estratégica por parte de los países públicos y privados, porque ya se ha demostrado que se pueden desconectar, por ejemplo, aparatos que se conectan a través de Internet y los que están conectados enfermos, sobre todo los de muy alta especialidad, ¿no? Entonces, sí, yo sugiero ampliamente que se incorporen como de seguridad nacional, protección de infraestructura estratégica, ¿no? Y como lo dijo también Carolina, estamos viendo también un aumento de los ciberfraudes, de la construcción de identidades digitales sintéticas. Se encuentran muchos de ellos, muchos de los hackers, pues ya estaban en confinamiento, ¿no? Y ahora tienen la posibilidad de atacar a más personas, como dijo Carolina, que están trabajando desde su casa. Muchas empresas tuvieron que también trasladar sus operaciones a las casas de sus trabajadores, y ahí se están abriendo algunas brechas de seguridad. Entonces, sí es un tema que preocupa a agencias como Interpol, y a la OEA, a su área de ciberseguridad, entre otras. Bueno, muchísimas gracias. Te estamos haciendo trabajar triplemente, si cabe, Gerardo. Pero no me resisto a hacerte esta pregunta, que es un tema que está permanentemente presente en América Latina y en Europa, que es la relación de flujos de migrantes, ¿no? Y en el caso de América Latina, que ha tomado una trascendencia en los últimos años inédita. Y es un tema permanente en los medios de comunicación, que de repente, supuestamente bajo el control y el cierre de fronteras, hubiera quedado completamente paralizado. Pero es ciertamente así. Por ejemplo, digo esto también porque he estado escuchando cómo ustedes saben que en Europa el flujo de poblaciones africanas a Europa, y precisamente a través de España, a través del Estrecho de Gibraltar, es otra de las noticias que, por ejemplo, en España se tienen permanentemente. Hay, curiosamente, además, un participante que he visto de Ceuta, puede ser, con lo cual él lo sabrá muy bien, me parece que era de Ceuta, y está aquí como participante.
en el que, sin embargo, hemos podido comprobar cómo no se ha cortado el flujo de migrantes, ni siquiera en cantidad. Sigue manteniéndose ese mismo flujo con los problemas que esto se puede imaginar, y darán por hecho que de todas maneras nuestras fronteras están cerradas. Bueno, ya lo estaban en relación a inmigración ilegal. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? Y aquí creo, no sé si Carolina me ha parecido que ha regresado y está escuchando la pregunta. También estaría implicado el crimen organizado, ¿no? Gerardo, por favor. Sí, muy rápido para darle la palabra a Carolina. Acabo de compartir con los colegas Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito, UNODC, está muy preocupada sobre la relación del COVID con el tema de tráfico de personas. Ese es un tema que Estados Unidos presiona mucho a México y a los países centroamericanos. Ya Sonia platicó los problemas propios que tiene Europa. Entonces, sí, el caso de México nos preocupa mucho el tema de la crisis que se generó por varios países centroamericanos, de estas caravanas que de manera masiva ingresaron centroamericanos hacia México. Ellos no nos van a traer, por ejemplo, el COVID a México. Nosotros se los podemos infectar aquí y que ellos regresen a sus países de origen con estas enfermedades. A México está más bien preocupado por otras enfermedades tropicales que sí están trayendo lamentablemente algunos migrantes y solicitantes de asilo, como es malaria, como es Zika, como es dengue, ¿no? Y esto está afectando sobre todo a estados del sur del país. Ya veo que está Carolina, no sé si quieras continuar. Carolina, por favor. Mil disculpas, bueno, se cortó internet, parecía que volvía y no volvía. Bueno, finalmente esperemos que dure. Había quedado con la pregunta sobre las mujeres y el rol de las mujeres en las comunidades. Simplemente una respuesta corta. O sea, la idea no es, por lo menos en principio, que estas mujeres puedan desplazar el crimen organizado, sino que en realidad son personas que pueden ser cooptadas por el crimen organizado en su rol de líderes dentro de estas comunidades. Son las mujeres que en muchos casos se encargan de organizar, en el caso, por ejemplo, en Argentina, en las villas de la ciudad, se ha visto cómo organizar corredores de ingreso a la villa para que la gente se limpiara con la bandina las zapatillas y la ropa antes de entrar a los pasillos más chicos de la villa. Se encargan con otra gente de pegar carteles sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, mantener la distancia física. Es decir, tienen un rol fundamental de liderazgo. Y con ese rol fundamental de liderazgo, el Estado podría perfectamente actuar para hacerse presente. En lugar de que se reciban bolsones de ayuda, de comida, de jabón, de lavandina, por parte de las organizaciones criminales, perfectamente podrían ser bolsones del Estado. Entonces, de alguna manera, este rol es el que es importante. Usar ese liderazgo para que el Estado recupere espacios en los que no tiene el control territorial completamente. Ya, magnífico. Carolina, había otra pregunta en la que también consideramos que podías estar tú implicada en relación a las corrientes migratorias, justo ahora cuando te has incorporado, en relación a las corrientes migratorias de Venezuela hacia los países vecinos, en realidad América, o los flujos centroamericanos. ¿Hasta qué punto esas crisis de las que han sido permanente preocupación en los medios de comunicación ahora han desaparecido, pero que no ha desaparecido, por supuesto, de los medios de comunicación, pero habría que ver si esto empeora aún la situación de estos migrantes, ¿no? Bueno, es una de las preocupaciones centrales, y no hablando solo de Venezuela, ¿no?, sino de todos los migrantes, sobre todo ilegales, digamos, que están en manos de organizaciones criminales, porque en muchos casos las travesías que terminan en el Mediterráneo, que terminan con el ingreso a Europa, empiezan muchísimo antes.
Y es altamente probable que haya una gran cantidad de migrantes a los que la pandemia los agarró en esta travesía. No sabemos qué es lo que pasa con ellos, sí sabemos que están en condiciones de vulnerabilidad, o sea, altamente expuestos, por ejemplo, a ser explotados por redes de trata. Sabemos que cuando se emprende una travesía, como puede ser cruzar la línea, en el caso de México a Estados Unidos, o moverse desde Medio Oriente hacia Europa, o desde África hacia Europa, en general la gente termina contratando servicios de organizaciones criminales que en muchos casos cambian las condiciones de contrato durante la travesía. En esta situación en particular, es mucho más factible que esas condiciones de contrato cambien, porque además las fronteras en líneas generales de casi todos los países del mundo se cerraron, están cerradas. Entonces, más allá de que la mayoría de estas personas no ingresan por fronteras formales, el control en espacios informales es mucho más fuerte. Entonces, lo más probable es que estas personas queden atrapadas en entremedio, en conjunto con estas organizaciones criminales y terminen formando parte de una red de tratas. Ahora, si se refiere al movimiento, digamos, migratorio voluntario que sale de Venezuela en particular, me parece más difícil, más allá de los que estaban en movimiento, que igual es un movimiento mucho más corto que en el caso de las travesías que mencionábamos recién, pero lo más probable es que no se muevan en este contexto, porque no saben a dónde están llegando tampoco, ¿no? Ya. Muy bien, Carolina, muchas gracias. No sé si nos da tiempo a una o dos preguntas porque queremos ser muy puntuales en los horarios para que ustedes no les interrumpa su programación diaria. Entonces, yo le rogaría cierta brevedad para ver si nos da tiempo a una segunda. Hay una pregunta que me parece muy, muy pertinente, ¿no? Augusto Manuel Álvarez Torres pregunta hasta qué punto, ¿no? Las compras millonarias que están efectuando todos los gobiernos de la región en relación a material sanitario no están siendo, o cabe el riesgo de que la corrupción esté obteniendo, en fin, esté distorsionando la posibilidad de estas compras ante una falta de transparencia institucional, ¿no? Esto podría contestar los dos si quieren. Gracias. Sí. Mira, Augusto, yo inclusive en la lámina que les puse de respuestas de los países, tienen que tener mucho cuidado todas las agencias que se le están asignando recursos extraordinarios, entre ellos a las Fuerzas Armadas, para comprar este tipo de material, porque va a venir una ola seguramente de los medios de comunicación de la sociedad civil para revisar los contratos de adjudicación de ello, pero también de construcción de hospitales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es positivo, lo tienen que tener las instituciones en el radar. Y algo que es muy importante es el control de las aduanas. Las aduanas en varios países latinoamericanos están controladas por la delincuencia organizada o por la corrupción de los agentes aduaneros, ¿no? Entonces, el tema del reforzamiento de las aduanas va a ser fundamental también en los próximos meses. Muchas gracias. Carolina, por favor. Sí, coincido con Gerardo, ¿no? En el caso de Argentina ya ha habido algunos escándalos de corrupción que tienen que ver con mascarillas que se compraron y que no aparecen, o que tienen que ver con el pago de sobrepeso, en el caso de alimentos. Obviamente, cuando el Estado requiere, primero, tiene fondos extraordinarios para gastar en cuestiones de excepcionalidad como esta, se abre la puerta para que los que siempre intentan sacar partido lo saquen. Y no hablamos solamente de funcionarios públicos, y en este sentido me parece que es importante también marcarlo. No son solo los funcionarios públicos los que pueden corromper o corromperse, también son los funcionarios privados que trabajan, como decía Gerardo, de repente en la aduana, no en la parte que tiene que ver con el control del Estado, pero sí en algunas empresas de despachantes y demás. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que prestar especial atención
y controlar, este es nuestro derecho de rendición de cuentas, de accountability, y si no, bueno, que haya consecuencias. Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que estamos a 3 minutos de acabar el seminario desde hoy, la sesión de hoy del seminario, y entonces voy a hacer una última pregunta, pero no sé si es complejísima, es una de las cuestiones que nos ha motivado a presentar este seminario y que a mí me parece que es clave y que la vamos a tener que ir también contestando a lo largo de estos días. No sé si para rematar, los dos ponentes que han estado respondiendo todas las preguntas van a tener la valentía y el valor de responderla. Pero bueno, alguien nos ha preguntado y me tienen que perdonar porque ahora mismo he perdido la pregunta. Hay muchas. Me preguntaban si esta pandemia va a significar el final de la globalización. No. Pero ahí lo dejo, ¿no? Rápido, no, inclusive vamos a ver seguramente un capitalismo más despiadado porque muchas empresas en el mundo van a colapsar, va a haber un capitalismo más cruento en el mundo. No hay un sistema que sustituya al capitalismo, ¿no? Es una mala noticia para mis colegas de izquierda, que están filósofos de izquierda europeos que están muy entusiasmados y latinoamericanos. No, pero sí va a haber, sí va a haber un retraimiento, o sea, sí va a haber una reducción de la globalización, pero las tecnologías ahí vienen, el 5G en China viene y eso va a dinamizar muchas industrias de la globalización. Yo creo, como Gerardo, no sé si, no voy a hablar de capitalismo o no capitalismo, me parece que la globalización va mucho más allá del capitalismo, si no, China no estaría jugando esta carrera, ¿no? Pero sí me parece entender que se ha llegado a un punto que es muy difícil retraer a cero la globalización, ¿no? Sí es probable que al principio, una vez que termine la pandemia, haya cierta reticencia, como ha pasado en otros momentos del mundo. Digo, no nos olvidemos de la crisis del 30, no nos olvidemos de la post-segunda guerra, y sin embargo esto evoluciona, y la tecnología hace que esa evolución sea muchísimo más rápida de lo que había sido en el siglo pasado. Entonces me parece que es probable que al principio haya cierto tomado de recaudos por parte de la gente, por parte de las empresas, y que se vuelva con cautela a los niveles de globalidad que estábamos manejando, ¿no? Bueno, propongo algo para acabar. Reiterarles que en efecto son ya en punto, iba a decir las 5, pero tenemos tal horario, tal lío, son las 5 para mí, pero aquí hay un lío de horas que mejor no menciono la hora que es, sino que sea en punto para que todos acabemos. Propongo algo. Les propongo lo siguiente. Bueno, primero felicitarles a los ponentes, desde luego. Nos harán dejar el pabellón tan alto que lo tenemos complicados los restantes. Veremos a ver qué podemos hacer para equilibrar un poco el asunto. Y además también quiero felicitar a los participantes por sus preguntas. Les agradezco mucho el interés. Las preguntas me han parecido extraordinarias y desde luego, ya les decía antes, pero les quiero reiterar que quedan apuntadas preguntas que es por su dimensión, por su ambiciosa dimensión, creo que todos debemos volver a repetirlas y son aquellas que estén relacionadas directamente con la seguridad internacional o con globalización, ¿no? Yo creo que quizás sería interesante aumentar el debate cuando todos, cada uno de los ponentes, la última pregunta, si les parece, sea esta y podamos ir retomando desde luego otras. Quiero darles las gracias otra vez. Me entusiasma la posibilidad de poder intercambiar con ustedes opiniones y escuchar todas sus preocupaciones. Yo aprendo muchísimo de ellas y estoy seguro que mis colegas coorganizadores de este evento también. Y bueno, estoy contentísima, así que con más motivo del que inicialmente, con toda la ilusión que empezamos esto, pero ahora aún más contenta y con mucho más entusiasmo, les convoco nuevamente, por favor, al próximo día jueves, en los que de nuevo podemos tener la oportunidad de compartir con ustedes reflexiones y problemas que a todos nos preocupan. Una aclaración en por ese favor, sentido, claro. por favor, para que no tengamos el mismo problema. El problema que tuvimos hoy es que la universidad cambió el ID de Zoom
Y entonces por ese último momento les enviamos el correo. El ID de Zoom y la contraseña van a ser los mismos para los próximos 3 encuentros, ¿sí? O sea que esta reunión va a ser recurrente, jueves, lunes, jueves. Van a entrar con estos datos nuevos que tienen, los que recibieron hoy, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos y están más que invitados al próximo día. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Buenos días, buenas tardes, no sé muy bien. Gracias. Bye. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Bye. Chao, muchísimas